cosas importantes, Jorge, cabe anotar. Si bien es cierto, el grupo de personas de los pueblos indígenas se tomó esto y hubo unas declaraciones que están fuera de contexto, no hay que negar que en algún momento las poblaciones minoritarias en Colombia, llamados los indígenas, afrodescendientes o raizales, han sido víctimas de muchos tipos de segregación al interior mismo del Estado y del país. Pero eso no da el poder o la autonomía o el derecho de irrumpir, así usted esté en contra de la línea editorial de un medio de comunicación, para agredirlo, para invadirlo y sobre todo para romperlo, porque no es la posición. Hay otras formas. Sí. Por otra parte, hoy justamente encontramos una entrevista que le hacen en CNN a Vicky Dávila, que es la directora de la revista Semana, y es un hecho que ha tenido, yo creo que esa toma de la revista Semana opacó totalmente la manifestación. Por otra parte, José Ángel, tú has visto, ¿no? En esas chivas tradicionales de Colombia, que ya no se utilizan, es increíble. Si hace un momento estábamos hablando del tren, la bestia, en México, las chivas en Colombia, hay que ver cómo llegan esos indígenas. No tiene la presidencia de la República para contratarle un bus en condiciones a esos indígenas a la hora de transportarlos, porque vienen pues colgando. Hay que explicarles a los oyentes cosas importantes. Impresionante. Y con un sobrecupo en ninguna parte del mundo, ningún país serio con normas de tráfico y que atienda la prevención puede permitir este transporte. Y es que la presidencia debe poner ejemplo. Mire, señores, aquí ustedes están arriesgando su vida transportándose en unas estancias tan largas, colgados en el techo, en fin. ¿No? Aquí es donde hay que explicarle sobre todo a la opinión pública y a las personas que nos escuchan qué es una chiva y por qué este tipo de razones. Una chiva es un camión transformado para transporte público de personas. Cosas importantes es que son muchas veces los únicos transportes públicos a los cuales tienen acceso, sobre todo en el Cauca y en sí. No hay medios, digamos, de transporte que sean reales como hoy en día aquí en España o en otros países. Eso por ese lado. Por otro lado, sí que es un riesgo importante, sobre todo porque se vienen de una forma masiva y obviamente vemos como también en la India existen los trenes y los transportes masivos y donde hay un sobrecupo impresionante, de donde hay un cupo para 200 personas se suben 500 y 600. Obviamente es un riesgo para la vida de los usuarios de este tipo de transportes, eso es cierto. Pero ¿no crees tú, ya que la presidencia les está financiando el transporte? Es que hasta allá no llegan autobuses normales. No, pero claro, si llega una chiva tiene que llegar cualquier autobús, cualquier otro medio seguro, pues un transporte digno, ¿no crees tú? A ver, el transporte en Colombia hay que entenderlo desde la ruralidad, sobre todo para el caso indígena y el caso campesino. No, pero es que han llegado hasta Bogotá. Es cierto. Hasta cierto punto. Por ejemplo, de Popayán a Bogotá perfectamente lo han podido transportar en un autobús en condiciones, ¿no? Sí, obviamente. No sé qué tipo de contratación habrán hecho porque lo desconozco, no lo sé. Lo que sé es que sí, obviamente es un riesgo para la vida de las personas, para la salud. O sea, vienen personas destapados, o sea, no hay ningún tipo de tema de climatización. Es cierto, es una realidad, pero es que es la realidad que vive el campo colombiano y es la realidad que se vive en el norte del Cauca, en las zonas muy complejas. Cualquiera, si tú te vas ahora mismo, por ejemplo, de Bogotá a Ibagué, ¿no? Que es tu ciudad natal. Sí, correcto. Te vas en un autobús. Sí, porque las vías lo permiten. Correcto. Porque las vías lo permiten. Pero ¿por qué entonces, en el caso de los indígenas, tienen que venir? Porque las vías tienen, porque hay ciertos sectores, sobre todo en los sectores más rurales, son vehículos, camiones de gran potencia, precisamente porque las vías que existen en Colombia no se adaptan a un transporte como por ejemplo entre Bogotá y Ibagué. Pero una parte de las vías, gran parte de las vías rurales en Colombia están en pésimo estado, hay que decirlo. Correcto, sí, pero nada justifica en todo caso pues que en la presidencia le financie un transporte para ir a una manifestación en beneficio del gobierno, y ese no sea un transporte digno, que sea un transporte por allá de los años 40, 30. Y antes. Bueno, son detalles, el hecho de que se vengan. Yo pienso que lo más importante sobre el tema del transporte o el tema de esto, porque efectivamente se puede haber hecho un transbordo en Popayán, seguramente. A propósito de indígenas, ya para finalizar, pero no por ahí. Nosotros aquí, en estos micrófonos, podríamos decir que siempre hemos tenido una sensibilidad con la causa indígena, pero también hay que decirlo cuando se equivocan, ¿no? Sí.